Hola familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Bueno, pues estamos aquí, es un privilegio para nosotros estar con el maestro Ricardo Peralta. Muchos de ustedes ya lo conocen, tuvimos oportunidad de entrevistarlo cuando era director de aduanas y ahorita pues es subsecretario de Gobernación. Nos va a platicar más o menos su papel, el trabajo que le está tocando realizar y bueno, la responsabilidad que le encomendó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, está muy interesante, espero que les guste. Aquí estamos. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Muy bien, Bueno, Nancy. Contento de estar de nuevo contigo. gracias. Pues a ver si nos platica de estas movilizaciones que ha habido. Veo que ya no hay estos retenes, que ya no hay estas grandes vallas, que hasta se agachaba uno porque no se me vayan a caer encima, ¿no? Sí. Policías por todos lados. Y bueno, ayer precisamente hubo una movilización de parte de los trabajadores del ESME, de algunos de ellos que también están en pláticas con usted. Pues si podemos empezar por ahí, maestro, a ver. Pues mira, muy interesante tu pregunta porque, bueno, primero un saludo a todos los amigos de YouTube, a Gracias. todos los miles de visitantes que tienes a tu página de YouTube. Gracias. Que te felicito por la labor que has hecho. Eres no solamente punta de lanza para mucha gente que ahora ve los medios alternativos de información como primera opción a los medios tradicionales, que esa es parte también del gran cambio que está surgiendo en todo el mundo. Felicidades y saludos a todos. Gracias, maestro. Fíjate que ahora, con esta nueva visión de parte de la ministra Olga Sánchez Cordero, de abrir las puertas de gobernación, porque la Secretaría de Gobernación tiene que garantizar la gobernabilidad del país. Y eso significa escuchar a todas las voces. La Secretaría de Gobernación, el gobierno, no gobierna nada más para los que votaron por Morena o para los que tienen simpatía por el presidente López Obrador o para los que tienen algún tipo de relación con el gobierno. El gobierno de México es para todos los mexicanos y para todos los habitantes de este territorio nacional, para todos, sin distingo de preferencia sexual, de ideología política, de credo religioso, para todas las culturas que viven en nuestro país, para todos los 64 idiomas que se hablan en nuestro país, es para todos los mexicanos. Y en ese sentido, la Secretaría de Gobernación tomó una decisión muy importante, iniciativa de la ministra Olga Sánchez, quitar todas las vallas que eran el perímetro de la Secretaría de Gobernación. Prácticamente el Palacio del Cobián ya ni se veía por la cantidad de vallas que existían, como también el Palacio Nacional. Lo que pasa es que se nos ha olvidado, tenemos una muy mala memoria como mexicanos. Esto tiene 7 meses que empezó, 8 meses ya prácticamente el gobierno de la Cuarta Transformación. Recuerden cómo estábamos todavía en el mes de noviembre. El Palacio Nacional no se podían acercar a las puertas, era una valla permanente en esa acera. Y de igual forma, el Palacio del Cobián, había vallas alrededor de todo el Palacio del Cobián, que es donde está la sede principal de la Secretaría de Gobernación. Y la ministra Olga Sánchez Cordero tomó la decisión, nos instruyó para que hiciéramos lo necesario para que se quitaran todas las vallas, con la intención, que esa es la parte de la gobernabilidad, de garantizar los derechos de la gente, los derechos constitucionales de las personas que tienen que ver, en este caso, con la libertad de expresión. Y acercar, ¿no?, a las instituciones, Así porque es. era un obscurantismo, un cerrar, ¿no?, hacia la ciudadanía. La Secretaría de Gobernación era como un ente lejano, era un ente relacionado con temas de represión, con temas de inteligencia, con temas de persecución. Había gente que pensaba que es que me está investigando Gobernación, Gobernación está encima de nosotros. Sí, es un ente de gobernabilidad, Gobernación lo sigue siendo, es un ente integrador, es la institución. Es que ahora sí lo sigue, lo es, ¿no? Porque antes decías tú, inteligencia, ¿de dónde? O sea, ¿qué inteligencia hubo para atacar, por ejemplo, el crimen organizado o la corrupción? Se utilizaba, o sea, la palabra estaba mal. Para buscar, para detener, para perseguir a los adversarios políticos, para saber qué estaban haciendo los adversarios políticos, en vez de utilizarlo para lo que se requiere, que es en contra del crimen organizado. La gobernabilidad tiene que ver con acercar a la gente a las instancias de gobierno. Por eso se quitaron las vallas. Por eso la gente puede circular por Bucareli, puede circular por General Prim, puede circular por Atenas. Los vecinos nos han dicho, teníamos años de no poder circular por las banquetas alrededor del perímetro de Bucareli, en este caso de Gobernación. Esta instrucción tiene que ver con varias cosas, mi querida Nancy. Tiene que ver, en principio, con la necesidad de la gente de acercarse a su gobierno,
La gente eligió este gobierno que también emana de la lucha social. Sería una incongruencia que este gobierno, que venimos de la lucha social, no entendiéramos las causas de la lucha social, porque fueron las causas que hicieron ganar este gobierno también el hartazgo social. Y nosotros tenemos que continuar con esa sensibilidad social para atender a todos los grupos, entender sus demandas, ver la viabilidad, tanto financiera como legal, la realidad de cada una de sus demandas, para darles cauce. Tenemos aquí en Gobernación un poco más de 144 mesas de trabajo, todas heredadas. Ningún problema social se ha generado en este gobierno, en 8 meses de gobierno, todas heredadas, y algunas que tienen más de 50 años de lucha. Digo, haciendo un antecedente histórico de cuál es la mesa que tenemos aquí sin atenderse en el pasado, y que ahora a partir de este gobierno de la Cuarta Transformación estamos empezando a atender, por ejemplo, la mesa de trabajo de gobernabilidad en favor de los braceros. Estoy hablando de los años 50, y que apenas están teniendo una resolución ejecutiva de todo lo que han venido gestionando durante años. Ya eventualmente tendrán una solución en el pago, por ejemplo, del ahorro que hicieron durante años. Ya son incluso la sucesión de estos braceros. Pues si usted me permite, maestro, sí me gustaría hacer pues un video o un programa de cada uno de estos, porque yo creo que es dignificar también su lucha y pues un respeto a su problemática, ¿no? De que Sin finalmente duda. se les está dando. Pero ese es un ejemplo. Yo encantado, para que la gente conozca. Además es información pública, se debe de conocer lo que hace Gobernación, lo que hace cada dependencia de gobierno, que es muy importante que la gente sepa qué hacemos los servidores públicos de la Cuarta Transformación y la apertura que tenemos con la gente. Y a los medios alternativos, a los medios nuevos que estamos surgiendo a través de redes sociales, nos interesa mucho, porque los medios tradicionales, los medios fifís, como los menciona el presidente, pues ya vimos su postura. Entonces, aquí cuentan con estos medios alternativos para dar a conocer todos estos avances. Es importantísimo, porque además este acceso a la información, a la transparencia que todo mexicano tiene derecho, tiene que hacerse también por estos medios no tradicionales, además no solamente no tradicionales, con acceso masivo e inmediato para la población que tenga internet, que ese será otro derecho que eventualmente también la Cuarta Transformación lo va a realizar el presidente López Obrador para todo el país, el acceso al internet masivo, que eso sería fantástico que en esos 2 años lo pudiéramos cumplir. Pero mira, te decía fuera del aire hace un ratito de todas las atenciones que hemos dado a la gente dentro de las luchas, distintas luchas de los distintos entornos de nuestro país. Son 144, voy a enunciar algunas nada más. Tenemos mesa, por ejemplo, de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, es decir, el movimiento de los ferrocarrileros, que en su momento el gobierno de Cedillo decidió desmantelar todo el sistema ferroviario, cuando era una función estratégica, así lo decía la Constitución, una función estratégica para el país, la comunicación a través del tren. Nada más para ver la importancia histórica del tren. Paso del Norte, que es hoy denominado Ciudad Juárez, en Chihuahua, tiene la importancia Ciudad Juárez porque hasta allá Porfirio Díaz puso una estación de tren. La importancia de la comunicación por tren dio la importancia que hoy es y sigue siendo Ciudad Juárez como una ciudad satélite ejemplar, punta de lanza del comercio internacional, por haber tenido tren. Haber desmantelado la red ferroviaria de pasajeros y de carga como se tuvo y como se debería de tener, fue un atentado contra el país, pero peor aún, no haber terminado la liquidación de los trabajadores durante años. Tenemos 20 años con este problema en el país que no han sido atendidos, los estamos ayudando a eso, ahora es nuestra responsabilidad, porque el hecho de hablar de gobiernos pasados y de decir los errores que se cometieron en el pasado, no significa que vamos a evadir nosotros la realidad que ahora tenemos como gobierno. Ahora es nuestra responsabilidad y lo vamos a solucionar, y tenemos una mesa, ese es un ejemplo. Pero, por ejemplo, tenemos no solamente la oportunidad de ayudarlos, sino de resolverles. Tenemos asociaciones de mineros, tenemos asociaciones de pescadores, tenemos organizaciones de campesinos de prácticamente todo el país, de Campeche, de Guerrero, de Michoacán. Tenemos, te hablaba del tema de la mina, por ejemplo, de Peñasquito, de Zacatecas, del municipio de Mazapil.
el gobierno federal nunca había ido al municipio de Mazapil, el municipio más grande de Zacatecas. Imagínate ese estado con esa tradición minera, y nunca habían acudido en las condiciones en las que nosotros fuimos para efecto de conocer la realidad de la situación de los ejidatarios, de la población, respecto a las demandas que tienen en contra de la mina de oro. Es una mina de oro. Ahí? Nosotros fui yo personalmente ahí a la mina, estuve con los ejidatarios, estuve con la población de Mazapil, de la cabecera municipal, nos juntamos con un poquito más de 10,000 personas ahí para conocer las condiciones en las que están y de que todas las demandas que están diciendo, no solamente comprobar la afectación que ellos señalan que tienen, sino también la otra parte. También tenemos que darle certeza jurídica a las empresas. Si la empresa manifiesta que no es así, también escuchar la otra parte, es decir, que todas las decisiones que tome el gobierno estén legitimadas, pero escuchando a todas las partes. Nunca más un gobierno autoritario que solamente escucha una parte, o que como tiene un negocio con alguien, sea conveniente para esa parte. Hoy la instrucción del presidente López Obrador y de la ministra Olga Sánchez es atender a la gente en un gobierno itinerante. Por eso estamos yendo allá. Tenemos unas historias fantásticas que quisiera platicarte aquí a los amigos de YouTube. Por ejemplo, fuimos a La Huacana, al municipio de La Huacana, Michoacán, esa comunidad estigmatizada por la inseguridad y la violencia. Y la próxima semana se va, y voy a hacer una primicia contigo, se va a instalar la primera piedra de la planta agroindustrial de Tierra Caliente en Michoacán, para mostrarle a la gente y al mundo que es una población trabajadora, que siguen siendo víctimas y fueron víctimas de la guerra que se inició en el gobierno de Felipe Calderón. Hay más de 4,500 huérfanos, hay gente que sigue llorando por sus hermanos, por sus hijos, que vieron cómo asesinaban a su familia, y se tiene que ayudar desde gobernación a percibir un estado de gobernabilidad en esas regiones, porque la gente lo que necesita es trabajo y oportunidades. Esta planta agroindustrial es un nexo, una alianza que estamos haciendo con la industria de la exportación, donde van a poder llevar sus productos, esta gente de aquí, hasta Japón, con compradores ciertos. ¿Y qué productos hay en La Huacana? Melón, aguacate, limón, jamaica, ajonjolí, jitomate, pepino. Una riqueza. Una riqueza extraordinaria, pero fíjate, por el estigma huyeron las empresas y prácticamente se quedó a su suerte. Hicimos una reunión, fui ya también hacia allá, hicimos una reunión, estuvieron presentes casi 30,000 personas, lo pueden ver ahí en mi cuenta de Twitter, que es @ricar_peralta, las fotografías de la reunión que tuvimos en La Huacana, porque eso es el gobierno itinerante que quiere el presidente López Obrador, que estemos cerca de la gente. Y con la confianza ahora con la Guardia Nacional, pues de que se va a resguardar toda esa área, ¿no? A nivel nacional. Sin duda, lo que queremos es recuperar socialmente al país, porque el país estuvo abandonado socialmente porque se encargaron solamente de hacer negocios para beneficiar grupos. La Guardia Nacional no solamente es una gran iniciativa, yo le denominé en un artículo que escribí en Excelsior, Guardia Nacional, Fuerza Anticorrupción Pacificadora. Eso es la Guardia Nacional, una fuerza anticorrupción pacificadora, es una fuerza armada para la paz. Eso es la Guardia Nacional en mi percepción desde Gobernación. Aquí en Gobernación, te decía, no solamente tenemos situaciones relacionadas con la tenencia de la tierra, ese reparto agrario que desde la Revolución Mexicana no ha concluido. Tenemos un asunto, fíjate, muy interesante, que tiene 80 años de litigio, un asunto agrario vivo. Aquí lo está viendo. Aquí lo tenemos. En estas mesas, ¿quiénes participan? Todas las instancias de gobierno federal. Prácticamente todas. Tenemos mesas con SEDATU, tenemos mesas con trabajo, con el Registro Agrario Nacional, con salud, con comunicaciones y transportes. Es decir, nos hacen el favor de acudir a nuestra convocatoria a las mesas, con estos compañeros que se manifiestan, para atenderlos aquí en Gobernación sobre estas demandas ancestrales. Tenemos temas relacionados con los sindicatos, con todos los distintos sindicatos, con todas las distintas industrias, la industria del acero, la industria automotriz. Tenemos problemáticas de delimitación de municipios que también tienen años de litigio, que no han podido resolverse. Insisto, todos estos conflictos, que son 144, entre ellos todas estas organizaciones que ya señalé y que están gestionando varios temas, todos estos los estamos atendiendo. Trabajamos aquí en Gobernación muchísimo, como tú sabes, la ministra Olga Sánchez y tu servidor vamos a la mesa de seguridad todos los días. Y bueno, pues nos vamos aquí muy tarde porque
tenemos una agenda larguísima de personas por atender, 70 mesas vivas tenemos con el personal que tenemos aquí. Estos asuntos, en Gobernación. maestro, ¿ya venían, ya estaban, aquí los encontró en su escritorio o se han ido desarrollando y los han venido a ver a raíz del nuevo gobierno? Son asuntos en la gran mayoría que no tenían atención. O sea, esta lista se está haciendo a raíz de la Cuarta Transformación. No son asuntos generados en este gobierno, son No. asuntos sociales que se generaron en el pasado. Pero se están atendiendo. Pero se están atendiendo ahora. apenas. Muchos de ellos tenían sí algún tipo de gestión, Ajá. pero gestión que solamente funcionaba a base de dádivas. Eso es muy interesante porque quiere decir que se está aplicando. Así es. La Mira, institución, ayer ¿no? dije una frase que a lo mejor es poco afortunada, pero es una realidad. Viva la libre expresión, no a la libre extorsión. Porque esa antes era la política. La política es que venía una manifestación, venía una expresión a buscar el apoyo del gobierno, pero la realidad es que venían a extorsionar al gobierno, y el gobierno además no solamente Es que accedía. ¿quién extorsionaba a quién? No. Era una extorsión de, o sea, de doble vía. De doble vía, porque la verdad, pues imagínense, ahorita ya se sabe que el que era subsecretario Miranda, Luis Miranda, pues a eso se dedicaba, ¿no? Que decían, a ver, yo voy, yo arreglo, y arreglaba con sus maletas de dinero, ¿no? Nosotros ahora estamos haciendo política. Estamos haciendo política con todos los grupos. Les estamos señalando que la Secretaría de Gobernación es el ente político del país por naturaleza, por espíritu, porque así está incluso contemplado en la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Es un ente que tiene existencia en la Constitución desde el 1917. Antes, fíjate que fue concebida como el Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores en el tiempo de Juárez. Después de la Revolución se diseña como solamente Secretaría de Gobernación para atender los problemas internos de política interna. Y es muy interesante la labor que aquí hacemos, porque se le está empezando a señalar a la gente que viene a Gobernación que algunos de sus asuntos tendrán solución, si es justo, si tiene viabilidad financiera y primordialmente si tiene viabilidad legal y por supuesto viabilidad social. Porque muchos de esos asuntos, maestro, también se fomentaban, ¿no? Así como que para justificar el que Gobernación estuviera atendiendo a esos grupos, y ni siquiera sabían si ya se había resuelto, si tenían viabilidad, o sea, no les interesaba completamente, ¿no? Entonces era como una cuota, ¿no? Es un negocio, el negocio de las marchas, el negocio de la manifestación, el costo de traer una movilización, rentar autobuses, pagar comida a cientos o a miles de personas, ¿no? Clientelismo, y es abusar sobre la necesidad de la gente. Sí. Porque en el país sin duda, y lo tenemos que señalar, hay muchísima necesidad, hay pobreza, nos heredamos este gobierno 60 millones de pobres y 9 en pobreza extrema, no es un tema sencillo, y mucha gente sigue lucrando sobre esa necesidad de la gente. Desafortunadamente muchos de ellos ni saben a qué vienen a manifestarse, pero era el negocio del abuso de esa libertad de expresión malentendida, de traer a esa gente que no sabía ni a qué venía a manifestarse, por su necesidad de comer, de satisfacerle sus necesidades básicas a la familia, por 1,000 pesos, por 500 pesos, por 200 pesos, una torta, un agua edulcorada, y además de ello, sin resolver su problema de fondo. Oiga, maestro, y bueno, usted como experto también anticorrupción, y que yo lo conocí ahí en el Senado como candidato del Sistema Nacional Anticorrupción, que bueno, está ahorita ya en otros términos. ¿Todo esto era corrupción, maestro? O sea, clientelismo es corrupción. Esto es corrupción política. Corrompida completamente la filosofía de la Secretaría. Esto es corrupción política, insisto, no quiero que se confunda mi visión. Nosotros estamos completamente a favor del derecho constitucional de las personas para expresarse, el derecho a la manifestación, el derecho a la libre expresión, no a la libre extorsión, que son dos cosas completamente distintas. La segunda es un delito, la primera es un derecho que se debe de ejercer y se tiene que respetar y además garantizar por parte del Estado mexicano. Tan es así que el pasado 8 de agosto, que fue el día que se conmemoró el natalicio de Emiliano Zapata,
vinieron a México, a la Ciudad de México, un poquito menos de 4,000 manifestantes, 5,000 manifestantes en total. A nivel nacional fueron 10,000 que se manifestaron, tomaron casetas, tomaron instalaciones de gobierno, hicieron bloqueos en varias autopistas, incluso de acceso a la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México también tomaron edificios, tomaron este edificio de gobernación. Se permitió absolutamente la manifestación y no hubo un solo garrotazo. Si vemos la comparativa de años anteriores, heridos, hasta muertos, porque la manifestación se escuchaba al son del toletazo. Y en México eso ya desapareció desde el gobierno federal. Y es una instrucción del presidente que nosotros cumplimos a carta cabal. No solamente se permitió que la gente se expresara, sino que con cada uno de los que se expresaron, aquí están, tienen mesa con nosotros, estamos viendo sus asuntos aquí en Gobernación, están aquí todos ellos. Pero ese día en particular, por el simbolismo que representa el nacimiento de Emiliano Zapata, porque en particular eran campesinos, se suspendieron las mesas para que se manifestaran a nivel nacional con estos temas que traen, insisto, de antaño, temas que van desde hace 80 años con la tenencia de la tierra, en este asunto agrario que está extraordinario, que te lo voy a mostrar, un expediente que viene en caja. Sí, hacemos un especial, por favor, porque también, incluso cuando tenga reunión con ellos, si me hace favor de invitarme. Ya estás aquí invitada para el lunes. Sí, ya estás con lo del ESME. Sí. Ah, pues platíqueme de ese, a ver cómo va. Ya estás invitada. Mira, yo salí a ver a los compañeros del ESME. Ajá. Es un grupo que les llaman un grupo escindido del sindicato mexicano que ya fue liquidado. Y ellos son un grupo de disidencia que así se les señala, que no quisieron participar de la liquidación que se hizo eventualmente con un grupo mayoritario del ESME, que se le liquidó con bienes de lo que era la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Y ellos tomaron esa decisión de no participar, que también es una libre decisión. Sin embargo, las liquidaciones de las cuales fueron objeto por parte del gobierno federal entonces, no fueron de su satisfacción plena. Tienen el derecho a reclamar, sin duda. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con Gobernación? Mostrarles con toda honestidad y transparencia cuáles son los antecedentes de ese trámite que realizaron, que ellos lo conocen perfectamente bien, pero tenemos tres opciones: ratificarlo, lo que hicieron en el pasado con los documentos que tengamos, rectificarlo si hubo un error en el pago que se hizo y evitar que esto continúe y solventarlo, y o desecharlo por improcedente, porque lo que hicieron ya no tiene efectos, es decir, puede estar prescrito, se les pagó lo que se les tenía que pagar, etcétera. Estamos en ese análisis en este momento porque se les dijo desde un principio, aquí tenemos que ver la viabilidad financiera, la viabilidad jurídica y no crear una falsa expectativa, porque eso es lo que hacían en el pasado. Para que no se manifestaban les daban dinero, para que no se manifestaran los reprimían. Hoy les estamos abriendo la puerta para conocer sus problemas, porque ese es nuestro trabajo, conocer las demandas de todas las sociedades. Eso es gobernabilidad, conocer las demandas y solucionarlas, pero solucionarlas no significa que para que no se manifiesten se les tiene que pagar porque la ciudadanía se espanta. Bueno, vivimos en un país convulso desde hace años, es parte de nuestra historia, y también en un país donde desafortunadamente la impunidad ha hecho que la gente se tenga que estar manifestando a cada momento, porque eso es lo más frecuente, la impunidad en nuestro país. Y lo que estamos buscando, precisamente atendiendo a toda la gente, es abatir la impunidad, y con eso se abate la corrupción también. Es una forma de pacificar a la gente. La gente, si tiene cumplida la expectativa de los motivos por los cuales votó por este gobierno, también se siente tranquila, se siente feliz. Y aprender a vivir dentro de la legalidad, ¿no? Eso es muy importante. O sea, durante años vivimos fuera de la legalidad. Eso es muy importante. El ejercicio de gobierno tiene que ver con el ejercicio del Estado de Derecho, es decir, la legalidad. El principio de igualdad, el principio de inocencia, todos estos principios constitucionales consagrados en nuestra Carta Magna es parte también de la función de la Secretaría de Gobernación. Que la gente no solamente se sienta contenta con su gobierno, sino orgullosa de que el gobierno está haciendo lo necesario para que cumplan las autoridades con los gobernados, con quienes lo eligieron. Que aunque se escuche como cliché, hacer un mejor país, ¿no? De Mira, leyes, como dicen. Mucha gente piensa en esos clichés como un tanto cuanto aspiracionistas o incluso soñadores, pero ¿quién no quiere vivir en un país
fuera de corrupción? ¿Quién no quiere vivir en un país fuera de impunidad? ¿Por qué les molesta tanto a muchos o a pocos? No lo sé. Pocos, pero son muy ruidosos, como Sí. dice el presidente, hacen mucho ruido, ¿no? ¿Por qué les molesta a esos poquitos? Ajá. Que hablemos del amor al prójimo? ¿Por qué les molesta? ¿Porque se oye religioso? Pues no es religioso. No. A lo mejor les falta fortalecer esos valores humanos, porque este es un gobierno humanista. A lo mejor eso sería extraordinario. ¿Por qué desde gobernación nos están aventando un rollo, un discurso humanista? ¿Por qué promueven la ética? ¿Por qué promueven la lucha contra la corrupción? Que ese es otro programa especial, maestro, y usted lo maneja muy bien eso, porque finalmente es el estar bien, el vivir bien, en armonía. Pero tú decías muy bien, parece cliché. La gente no está acostumbrada a la legalidad. A la legalidad, pero ¿sabes? También hay un tema muy, muy importante que a veces un día platicamos de eso profundamente. No está acostumbrada al honor. Sí, les cuesta trabajo hablar de honorabilidad, ¿no? De la frente en alto. Lo toman como un tema mucho, sí, como un tema que huele a rancio, cuando hablar de honor es hablar de prestigio. Y el prestigio es lo que le falta a las instituciones del país. Y eso es lo que estamos recuperando. No tener prestigio y no tener honor es no tener credibilidad. Y la peor de las crisis que le puede pasar a un país es no tener credibilidad en sus líderes, la crisis de liderazgos. Y hoy tenemos que recuperar los liderazgos del país, que la gente le crea a los distintos líderes. Hay líderes en tu casa, hay líderes en la escuela, hay líderes en los centros de trabajo, hay líderes en el gobierno, sin duda. Que te cause inspiración alguien, eso es un liderazgo. Y tenemos que recuperar y abatir la crisis de líderes, que esa es la peor de las crisis que le puede ocurrir a un país. De eso, a veces un día hablamos de todo lo que significa para mí el honor, que es eso, la credibilidad. Sí. Pues vemos que la subsecretaría está en buenas manos, la secretaría está en muy buenas Excelentes manos. La Secretaría de Gobernación tiene cara de mujer, acciones que hoy se ven reflejadas con la atención a la gente. Tenemos una secretaria de Gobernación de lujo, ministra de la Suprema Corte de Justicia, senadora con licencia, constituyente, la primer notaria, además es mujer, y los que somos hombres feministas estamos orgullosos de tener una mujer al frente de esta secretaría. Para mí es un honor estar con ella. Y la primera mujer. Y la primera mujer secretaria de Gobernación. Subsecretario, pues le agradezco muchísimo y pues que sea la primera vez porque tenemos mucho trabajo que hacer. Acá nos vemos el lunes para que sigamos con la atención a los amigos del claro que sí, y bueno, pues aquí con los medios alternativos, con la familia de YouTube. Familia, pues aquí está la información, ustedes saben, es poder, y un pueblo informado jamás será manipulado. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego. Y nos vemos en otro video más tarde. Seguro que sí. Chao.